Tengan buenas tardes. Mi nombre es María Magdalena Castillo, soy médica de la Clínica Visit de la Unidad de Salud Especializada Dr. Carlos Díaz del Pinal de Santa Tecla, La Libertad. El día de ahora trataremos de hablar la temática acerca de lo que es el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, con el objetivo de poder brindar lo que es la socialización de los lineamientos en cuanto a lo que es la atención a la persona con una ITS. Sabemos pues que para la OMS, ¿verdad? Lo que son las infecciones de transmisión sexual siguen siendo uno de los problemas más comunes en cuanto a lo que es la salud pública, ya que se estima que cada día más de 1 millón de personas se contagian de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso la importancia de tocar y retroalimentar la temática en esta tarde. Dentro del objetivo general de los lineamientos, tenemos que nos va a servir para el control de las infecciones de transmisión sexual a través de la provisión de servicios en la promoción, prevención y atención, contribuyendo de esta manera a lo que es la reducción tanto de la incidencia como de la prevalencia de las ITS, siempre teniendo en cuenta el enfoque de los derechos humanos. Dentro de los objetivos específicos, la promoción de la salud siempre que vaya orientado a la atención integral de las ITS, desarrollar atenciones intersectoriales, comunitarias y de participación social para el control de las ITS, contar con los criterios básicos para desarrollar acciones tanto de prevención primaria de las ITS, contribuyendo a la reducción de los diversos grupos poblacionales, búsqueda e identificación de casos de ITS y poder contar con los elementos técnicos para la atención y control de las ITS con base a un abordaje sindrómico. En cuanto a lo que es el abordaje sindrómico, ¿verdad? Esta es una estrategia que se utiliza más que todo para la atención de las ITS, más que en todos aquellos entornos a nivel de cualquier nivel de atención, ¿verdad? En donde nos va a ayudar a tratar al paciente con alguna ITS y que no vamos a necesitar tener el resultado de un examen diagnóstico o contar con un laboratorio, sino que a través de este abordaje sindrómico va a permitir poderle brindar al usuario desde la primera visita o desde la primera atención su tratamiento, así como también todas las medidas preventivas para disminuir lo que es la propagación de cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual. El objetivo de este abordaje va a depender de muchas estrategias en combinación. Así, por ejemplo, podemos tener aquellos cambios de conducta o cambios de comportamiento de las personas en cuanto a lo que son los estilos de vida, poder reducir el riesgo, reducir la tasa de nuevas infecciones, promover el uso continuo, constante y consistente del condón y poder tener el tratamiento de forma temprana. Todas estas estrategias, ¿verdad? Nos va a permitir poder tener y abordar cualquiera de los síndromes de cualquier ITS. Sabemos nosotros que las ITS pues son causadas por diferentes microorganismos, pero que en sí vamos a tener y los resumimos a ciertos síndromes, ¿verdad? Que podemos nosotros, independientemente del agente causal, pues podemos tratarlo de forma inmediata solamente con tener las manifestaciones, tanto los signos como los síntomas clínicos que podemos nosotros visualizar al examen físico. Así pues, vamos a presentar cada uno de los síndromes, ¿verdad? Ya en resumen, aunque tenga muchos agentes etiológicos. Por ejemplo, tenemos lo que es la secreción uretral en el caso del hombre, ¿verdad? Para esto, pues, necesitamos poder realizar un examen físico, ¿verdad? Demostrativo por parte del paciente. El paciente manifiesta esa presencia de secreción uretral que puede o no tener cierta coloración, puede haber disuria, puede manifestar micciones con frecuencia y hasta en algunas ocasiones presentar olor fétido.
Dentro de los agentes a la cabeza podemos tener lo que es la gonorrea, la clamidia, las tricomonas, entre otros. Para el caso de las manifestaciones clínicas de una mujer con un flujo vaginal, sabemos de que aquí pues un flujo vaginal puede tener ciertas características y eso nos orienta ya a microorganismos específicos, pero en este caso estamos hablando de un síndrome, la manifestación, la presencia del flujo vaginal, puede haber una hiperemia vulvar, puede haber dolores a a las relaciones sexuales, dolores con la micción y ciertas características de olor fétido. Aquí podría tratarse pensando en una cervicitis, como lo que es la Neisseria gonorrea, la clamidia, una vaginitis, la cándida, la tricomona, o una vaginosis bacteriana, ¿verdad? La cabeza, la Gardnerella. Tenemos también otro de los síndromes, son las úlceras genitales. La manifestación es aquella presencia de úlcera o llaga en el área genital que puede tener o no vesículas. Pueden haber ganglios inguinales inflamados, pueden ser estas úlceras dolorosas, como pueden ser no dolorosas, puede haber ardor y cierta supuración. A la cabeza pensamos en el treponema pálido, el herpes simple, la clamidia. Aquella manifestación del dolor abdominal inferior o pélvico en el caso de la mujer. Se aqueja de dolores al tener sus prácticas sexuales, dolor en la parte baja del abdomen, puede en alguna ocasión haber hasta temperatura arriba de 38 grados centígrados. Esto nos orienta a pensar dentro de sus agentes más comunes, la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis. Tenemos la inflamación escrotal, es la manifestación de tener el dolor más la inflamación del escroto. A la cabeza pues tenemos a la gonorrea y la clamidia. Si ya la manifestación es una tumefacción inguinal acompañada de ganglios inflamados, algún acceso, alguna fístula, alguna úlcera o secreción, pensamos en treponema pálido. Tenemos también el hemófilo ductei y la clamidia. La presencia de la verruga genital, que podemos encontrarlas en la zona oral, en las zonas genitales, vulva, pene y en el área perianal, ¿verdad? Son aquella presencia de esas verrugas genitales, condilomas o pápulas que muchas veces no tienen otra sintomatología y en algunas ocasiones podría presentar un cierto prurito. A la cabeza tenemos lo que es la presencia del virus del papiloma humano. Y en el caso de los ectoparásitos, que este es uno de los síndromes también que se asocia, ¿verdad?, a lo que son las ITS por la forma de cómo se puede adquirir. Tenemos que pueden haber señales de rascado, pueden haber algún eritema por lo mismo, ¿verdad?, del rascado que produce intenso. En algunas ocasiones hasta podría verse la visualización de los ectoparásitos en el vello púbico. Entonces, si bien es cierto, vemos que ciertas características, ciertos síntomas se reducen a estos síndromes. Y de esta forma, con esto nosotros podemos brindarle un tratamiento con solo realizar un buen examen físico, ¿verdad? Independientemente que sean 2 o 3 agentes causales, vamos a dar el tratamiento orientado de acuerdo al síndrome que en ese momento nosotros estamos evaluando. Así tenemos que dentro de los componentes sindrómicos para tratar las ITS, es bastante importante tener en cuenta de poder realizar una buena historia clínica. Esta historia clínica tiene que llevar todos aquellos antecedentes clínicos que nos van a orientar a poder tener un mejor diagnóstico y poder brindar el tratamiento más adecuado. Dentro de los antecedentes clínicos, pues nos interesaría conocer acerca de antecedentes de enfermedades de transmisión sexual adquiridas anteriormente, si fueron tratadas, si completó tratamientos, si dejó tratamientos incompletos. Para el caso de un paciente que haya sido diagnosticado con VIH, también nos interesa conocer hace cuánto tuvo ese diagnóstico, si actualmente ya está en una clínica de atención integral recibiendo su terapia antirretroviral y sus últimas cargas virales, ¿verdad? Son antecedentes bastante importantes.
También dentro de los antecedentes es de conocer actualmente si tienen parejas estables, si son parejas ocasionales, parejas casuales. Esto nos va a ir orientando también a lo que es los diferentes tipos de prácticas sexuales. Antecedentes de el uso de piercing, el haberse realizado tatuajes recientemente o si tiene tatuajes, el consumo de bebidas alcohólicas, así como también lo que es el uso de drogas, principalmente aquellas drogas endovenosas. Antecedentes de algo otra enfermedad concomitante en el que esté utilizando algún otro tratamiento, algún otro medicamento, para ver lo que son alergias a algún tipo de medicamento. También nos interesa conocer acerca si esta persona realiza trabajo sexual o no, ¿verdad? También la orientación sexual, esta nos va a orientar a las diferentes prácticas sexuales, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros que es importante preguntar y saber cuál es la orientación sexual, ¿verdad? Teniendo en cuenta a toda la población LGBTI. Así como la identidad de género, cómo se identifica esta persona, ¿verdad? Como una mujer trans, como un hombre trans, aunque a veces es medio incómodo hacer este tipo de preguntas, pero sí es necesario porque esto nos va a llevar a poder hacer los mejores diagnósticos. Ya teniendo todo lo que son los antecedentes, llegamos a lo que es la parte del examen físico. En el examen físico, algo bien importante que debemos de tener como examinadores o como médico tratante es el hecho de poderle brindar ese espacio seguro, ese espacio en donde la persona se sienta con la debida confianza para que pueda acceder a que se le realice el examen físico, ya que será un examen físico completo que incluya principalmente lo que son sus órganos genitales. Si nosotros no brindamos ese espacio, probablemente el paciente se va a negar a que se le realice el examen físico. Y necesitamos hacerlo para poder ver ciertas características y poder tener una orientación más adecuada en cuanto a lo que es el diagnóstico. Teniendo todo esto, llegamos a realizar lo que es el diagnóstico. Hasta este momento, pues sin necesidad de poder tener o contar con algún laboratorio clínico a nivel local o esperar una respuesta de lo que es un examen realizado. Podemos brindar ese mismo día de la atención, ¿verdad? El tratamiento oportuno a este paciente y teniendo en cuenta que debemos de dar el seguimiento según sea el caso, ya sea con la realización de exámenes posteriormente o verificando lo que es la efectividad del tratamiento que se ha prescrito. También es bastante de tener en cuenta lo que es la importancia de tratar a las parejas sexuales. Recordemos que muchas veces estas pacientes llegan a consultar o porque ellos tienen algún síntoma que les ha preocupado o porque recientemente a su pareja le han diagnosticado cierta enfermedad, una sífilis, le han diagnosticado VIH, y ellos llegan a ponerse en ese control. Entonces, o si es al revés, es importante hacerle ver o sensibilizar de que brindarles esa confianza de que pueden llevar a sus parejas a los establecimientos de salud, ya sea al nuestro o ya sea a otro establecimiento para que de igual manera tenga la misma oportunidad de poder ser tratado en el caso que pues exista algún tipo de diagnóstico o alguna ITS. De esta forma se sensibiliza no solo a la persona que consulta, sino que ya a nivel de pareja y vamos a tener la reducción de los casos, así como el debido cambio de comportamientos. Llegamos a la consejería. La consejería es bastante fundamental en todo el manejo de las ITS. ¿Por qué? Porque dependiendo de la consejería, cómo nosotros la podamos abordar, esta consejería va a permitir que al final la misma persona pueda reducir, ¿verdad? Lo que son el riesgo de alguna otra ITS o se va a cuidar más.
pero todo va a depender de la consejería, ¿verdad? Esta consejería tiene que incluir toda esa temática en cuanto a lo que es la promoción de la salud, la orientación adecuada, ¿verdad? Hablarle de los estilos de vida saludables, hablarles acerca de lo que es el autocuido. Esta consejería también tiene que incluir acerca de el uso de los condones, de ser con facilidad en las unidades de salud podemos dar demostraciones tanto de los condones masculinos como el uso de los condones femeninos. También ofertar que existen otros métodos de barrera, ¿verdad? Que también pueden ser fácilmente utilizados, como lo que son las mantas de látex, principalmente pues para lo que son todas estas prácticas anales, estas prácticas orales. También hay que ofertar que existen esos otros métodos de barrera. Dentro de la consejería también es importante que se toque el tema de las posiciones de mayor riesgo o posiciones de menor riesgo, ¿verdad? En donde hay que explicarle a los usuarios, a las personas, que hay ciertas prácticas sexuales en donde hay mayor exposición de lo que son ciertos fluidos o líquidos corporales, que estos van a tener mayor riesgo para poder adquirir cualquier ITS. Así como también es de mencionar qué tipo de prácticas son las que tienen menor riesgo para poder adquirir una ITS. La consejería también incluye lo que es el aseo personal, tanto del hombre como de la mujer, ¿verdad? Durante o antes y después de lo que son las prácticas sexuales, así como también lo que es el aseo de la ropa, ¿verdad? Que tiene que ser a diario. Entonces, la consejería pues es bastante básica, ¿verdad? Y es donde se pueden abordar todos los tipos de dudas también que tenga el usuario, hay que resolvérselas, así como también las múltiples parejas sexuales, ¿verdad? Dar recomendaciones de existir o de ser posible lo que es la fidelidad o el hecho de mantener esas relaciones entre parejas estables, no relaciones fuera de lo que son sus parejas. Entonces, la base va a estar en brindar lo que es una buena consejería y eso va a permitir que el mismo usuario tome las mejores medidas para poder prevenir un nuevo caso o reincidir en el mismo. Llegamos entonces a las pruebas diagnósticas. En el caso de las unidades de salud que cuentan con laboratorios locales, se pueden realizar las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, todas las unidades de salud que cuentan con clínicas VISIT o clínicas amigables, se les están realizando las pruebas de VIH, de sífilis, hepatitis B, hepatitis C, pruebas especiales que nos ayudan a la detección de la gonorrea, la clamidia, el herpes, el virus del papiloma humano y también el ureoplasma, el micoplasma, entre otras. Y posteriormente vamos a brindar el tratamiento, ya sea que tengamos la oportunidad de tener esos resultados de forma inmediata o en el caso que solamente lo manejemos como lo que es un síndrome de ITS. Posterior al tratamiento, independientemente o de acuerdo al tipo de diagnóstico que hayamos hecho, es necesario vigilar la resistencia de ese medicamento y si el tratamiento ha sido o no es efectivo. Para eso tenemos nosotros lo que son los lineamientos y en base a lo que son ya los periodos establecidos va a ser necesario dejar esas citas de control para ver la efectividad de los tratamientos. Así pues, tenemos los tratamientos médicos. Recuérdense que el tratamiento va a ser en base a lo que son, si no se cuenta con un diagnóstico de laboratorio, lo vamos a hacer a través de un manejo sindrómico, ¿verdad? Pensando en los diferentes agentes causales de cada una de las enfermedades. Vamos a ir hablando acerca de cada uno. Recordarles, ¿verdad? Que cada uno de estos tratamientos los pueden ustedes consultar en los lineamientos, ahí están también detallados. En este caso, para el manejo de la gonorrea, ¿verdad? Que es gonorrea que no es complicada, que es una gonorrea
que probablemente sea bastante leve el caso en el que llegue el usuario, tanto el adulto como el adolescente, tenemos el régimen recomendado, va a ser la ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días. Podemos también utilizar la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días. En el caso de alguna de las alergias o también el hecho de que ya se terminó el tratamiento de uno de los regímenes recomendados, podemos utilizar el régimen alternativo que sería la ceftriaxona de 1 gramo vía intramuscular como dosis única. Lo que es el manejo de la gonorrea en el caso de los recién nacidos y embarazadas, quizás no mucho lo voy a abordar, ¿verdad? Debido a que ya se cuenta pues con lo que son los lineamientos para el manejo de lo que son las enfermedades materno-infantiles, ¿verdad? O en el caso que en las unidades de salud contemos con especialistas, pues serán ellos los que brindarán este tratamiento. Pero igual en la embarazada y en la lactancia, pues se puede utilizar la ceftriaxona, 1 gramo vía intramuscular como dosis única. Aquí podemos ver algunas de las secreciones, ¿verdad? En el caso del hombre, bien característico al examen físico poder ver este tipo de secreción, ¿verdad? Y hacemos la diferencia clínicamente el color de la secreción. En el caso de la mujer podemos también tener una gonorrea, ¿verdad? Que no es tan frecuentemente diagnosticada por la clínica por los mismos de los flujos vaginales que se parecen. O simple y sencillamente puede consultar o llegar al examen físico, ver una inflamación de los testículos. Para el manejo de la clamidia tenemos tanto en adultos como en adolescentes la doxiciclina a dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 10 días. Como alternativo podemos utilizar la claritromicina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Igual para las embarazadas, el de elección va a ser la amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días o la claritromicina en el caso de alergias a la penicilina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días. Para el manejo de un linfogranuloma venéreo tenemos que tanto los adultos como los adolescentes vamos a tener a la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 21 días. Es la única diferencia, es el tiempo, ¿verdad? Que son casi 3 semanas de tratamiento. Igual que la claritromicina de 500 miligramos vía oral cada 12 por 2 a 3 semanas. En el caso de las embarazadas, solo tenemos que se puede utilizar la claritromicina de 500 miligramos 2 veces al día, siempre por los 21 días. Para las vaginosis bacterianas, bueno, recordar que estas vaginosis y todo lo que son ya los diagnósticos específicos de candidiasis, pues nos podemos ayudar bastante de lo que es la citología. En la vaginosis bacteriana, tanto en la población general como en la embarazada y en la lactancia, se puede utilizar el mismo tratamiento, que sería el metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días y recordar que en todas estas vaginosis es necesario dar tratamiento a la pareja. Como régimen alternativo, tenemos la clindamicina de 300 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días o el metronidazol en gel, una aplicación diaria todas las noches por 5 días y recomendar a la usuaria de no tener relaciones sexuales durante el tratamiento. Si se fijan, pues el tratamiento es solamente como lo recomendado, pues es la tableta y muchas veces damos múltiples tratamientos. Le damos la pastilla, le damos en crema y no es necesario, ¿verdad? Entonces ya están establecidos estos tratamientos, ¿verdad? Y en el caso de la embarazada, pues es el mismo tratamiento. Para la tricomoniasis vaginal, en el caso de los adultos y los adolescentes, vamos a utilizar el metronidazol como dosis única, ¿verdad? Que se le puede dar el mismo tratamiento a lo que es la pareja también. O se puede utilizar el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días.
Y en el caso de lo que es la embarazada, solamente vamos a utilizar el metronidazol 2 veces al día por 7 días y teniendo en cuenta de tratar a la pareja. Para la candidiasis vulvovaginal tenemos que se maneja con lo que es el clotrimazol vaginal al 1%, siempre aplicando cada noche intravaginal por 5 días, no relaciones sexuales durante el tratamiento. Para el caso de la embarazada, podemos prolongarlo hasta 2 semanas, hasta de 7 a 14 noches, ¿verdad? Y podemos utilizar como algún alternativo el fluconazol de 150 miligramos vía oral dosis única o 150 miligramos vía oral cada semana por 3 semanas, pero aquí es bien importante considerar y tener en cuenta si el paciente es diabético o el paciente está con alguna inmunosupresión. Y recordarles que para todas estas, para poder tener este diagnóstico más específico, ¿verdad? De ese flujo vaginal que la paciente puede manifestar, en el caso de las embarazadas, no importando la edad gestacional de ella, hay que realizar el examen vaginal con espéculo. O sea, en sí, en todas las pacientes, ¿verdad? Pero por miedo de que no, por las semanas gestacionales muchas veces no queremos realizar examen y nos quedamos con lo que la paciente nos cuenta, ¿no? Para todo esto y poder tener el mejor diagnóstico y evidentemente el mejor tratamiento va a ser realizar el examen con la colocación del espejo. Esos son algunos tipos de secreciones, ¿verdad? Y podemos ver cuando se trata por una candidiasis, ¿verdad? Aquel aspecto blanco tipo requesón. Generalmente una de las características bastante frecuentes de estas usuarias es el prurito intenso y casi a cualquier momento, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede llegar hasta con rascado, con heriditas, por lo mismo de la intensidad de la picazón. Así también tenemos otro tipo de secreciones cuando se trata de otro tipo de parásitos, ¿verdad? Sabemos que las secreciones pues, van a tener características, colores, olor y aspecto, ¿verdad? Y consistencia diferentes. Y es necesario pues hacer la diferencia porque dependiendo de eso tenemos el agente causal y vamos a poder dar el tratamiento más oportuno. En el caso de una sífilis materna, es toda aquella mujer embarazada, puérpera o hasta un mes posterior al aborto con alguna evidencia clínica de sífilis, es decir, la presencia al examen físico de una úlcera genital o algunas lesiones compatibles con sífilis secundaria, o aquella mujer que se le realizaron algunas pruebas treponémicas y salió positiva, o las pruebas no treponémicas y salió con una reactiva débil. Independientemente de la titulación, ya para nosotros es una sífilis interna. De acuerdo al tratamiento, si esta mujer embarazada lo recibe adecuadamente, vamos a evitar lo que es la sífilis congénita. De lo contrario, vamos a tener un caso sospechoso de sífilis congénita, que va a ser todo recién nacido, mortinato o aquella muerte fetal de más de 20 semanas de gestación de una madre que haya tenido signos, síntomas sugestivos de sífilis maternas con pruebas serológicas reactivas, ya sea débil o positivas. Ya el caso confirmado va a ser aquel recién nacido o mortinato o una muerte fetal de más de 20 semanas de gestación de una madre con sífilis en el embarazo desde reactivo débil que ella o no recibió tratamiento o fue inapropiado o no se le dio la dosis de refuerzo como mínimo que se le debe de aplicar 30 días previos al parto con una dosis de penicilina de 2.4 millones de unidades, es decir, 1.2 millones de unidades en cada glúteo como dosis única y con eso estaríamos completando el esquema en esta mujer embarazada. Es de tener en cuenta de que esta sífilis, ¿verdad? En el caso, en la sífilis congénita son de vigilancia epidemiológica, por lo que es necesario pues notificar en el VIGEPES. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que se realizan para los diagnósticos de sífilis? Tenemos que podemos realizar, según los laboratorios locales, ¿verdad? Las pruebas treponémicas y pruebas
no treponémicas. Entonces tenemos la serología de las pruebas treponémicas, es el PRS, en donde nos dan como resultado un no reactivo o un reactivo. Independientemente de que indicamos la prueba y esperamos lo que es el resultado, es de considerar todos aquellos aspectos clínicos importantes, ¿verdad? La historia clínica que ya la tuvimos que haber realizado, así como el examen físico de tener un hallazgo, ya sea la presencia de unas lesiones maculopapulares, lesiones de un chancro sifilítico o una úlcera, y nos llega a salir esta prueba no reactiva, aquí es de dar un seguimiento o evaluar el riesgo de la persona, ya que podríamos estar en una etapa tan temprana que no se pudo detectar los anticuerpos y por eso nos dan no reactivo, pero estamos viendo que al examen físico esta persona tiene manifestaciones clínicas que nos orientan a pensar en una sífilis. En el caso de resultados reactivos y tenemos una historia, ¿verdad? Con algún hallazgo al examen físico, o es una sífilis y damos tratamiento, o puede ser un falso reactivo, ¿verdad? Aquí hay que tomar en cuenta la cicatriz serológica. ¿Qué es la cicatriz serológica? Dentro de los antecedentes, como lo mencioné anteriormente, es importante saber y conocer si esta persona ya tuvo sífilis anteriormente y si fue tratada completamente, si completó el tratamiento que le indicaron. Porque si nosotros tenemos en este momento un reactivo, ¿verdad? Con diluciones débiles, de diluciones de 1 en 2, de 1 en 4, podría tratarse de una cicatriz serológica, ¿verdad? Y eso no requiere un tratamiento. En el caso de que se tenga, ¿verdad? El reactivo y tenemos también la historia clínica con algún hallazgo, esto es una sífilis activa y hay que dar este tratamiento. O tenemos diluciones diluciones mayores de 1 en 8 en adelante. Aquí se va a dar lo que es el tratamiento completo y luego hay que dar seguimiento realizando lo que es esta prueba los 4 meses, cada 2 meses hasta lo que es el año. Y que es lo que nosotros pretendemos ver en esos controles, es que haya un descenso significativo por lo menos de 2 diluciones. Tenemos también las pruebas que hacemos, las no treponémicas, como lo que es el RPR. Este también, ¿verdad? Nos va a dar resultados como no reactivo, reactivos débiles o reactivos mayores a 1 en 8. Si tenemos un paciente no reactivo, igual la historia clínica nos orienta a nosotros a sospechar que se trata de una sífilis, un chancro sifilítico, ¿verdad? Probablemente está en una etapa temprana que tampoco pudo detectarse. Aquí el seguimiento que vamos a dar es realizar esta prueba de RPR en un mes o si no, evaluar en ese momento se aplica para un tratamiento según la condición del paciente. En el caso de los reactivos débiles, de 1 en 2, 1 en 4, se puede tratar de una sífilis activa, como también puede ser una cicatriz serológica y no va a requerir tratamiento. Recordar que para el caso de las embarazadas, desde reactivos débiles ya vamos a considerar y a tratar como una sífilis. No vamos a esperar tener diluciones mayores. Tenemos las diluciones de 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, más la historia clínica, los hallazgos físicos que me orientan a sospechar en sífilis. Esto es un caso de sífilis. Vamos a brindar el tratamiento y vamos a dar el seguimiento oportuno, monitoreando lo que son exámenes de RPR a los 4, a los 6 meses hasta el año, teniendo en cuenta de estar viendo cambios en el título equivalente por lo menos a 2 diluciones en cada uno de estos controles. Así tenemos entonces cuál es el manejo de la sífilis. La sífilis, tanto primaria, secundaria, ¿verdad? La vamos a tratar con penicilina benzatínica de 2.4 millones de unidades intramuscular como dosis única, 1.2 millones de unidades en cada glúteo. En el caso que tengamos pacientes que son alérgicos a la penicilina, podemos utilizar la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Podemos utilizar la ceftriaxona, 1 gramo intramuscular
o intravenosa cada día por 10 días completos, o la claritromicina vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días. Como lo mencioné, en el caso de la sífilis en niños, este va a ser pues prácticamente un manejo hospitalario. Y las embarazadas vamos a dar tratamiento como una sífilis latente tardía desde el reactivo débil. No vamos a esperar tener diluciones mayores. La sífilis latente tardía o de aquella duración desconocida, ¿verdad? En donde no se sabe si fue en menos de 6 meses, en más de un año, no tenemos como una orientación específica del usuario. Vamos a manejarlo como una sífilis latente tardía con la penicilina benzatínica, que es el tratamiento de escoge, siempre, ¿verdad? 2.4 millones de unidades intramuscular cada semana por 3 semanas, aplicando 1.2 millones de unidades intramuscular en cada glúteo. Se puede también, si en el caso de tener un paciente alérgico a la penicilina, podemos utilizar la doxiciclina cada 12 horas por 28 días. Aquí sí es necesario tener en cuenta la referencia, ya sea hacia medicina interna o a infectología, para aquellos casos que estén con coinfección de VIH. En las embarazadas, como les mencionaba, ¿verdad? El tratamiento completo, aparte de lo que es la misma dosis para tratar al adulto y al adolescente, es necesario aplicar un refuerzo, teniendo en cuenta que se debe de aplicar por lo menos 30 días antes del parto para poder tener como el tratamiento completo y evitar lo que es la sífilis congénita, ¿verdad? Entonces, en el embarazo son un total de 4 dosis con aplicaciones de 2.4 millones de unidades cada semana por 3 semanas, y la cuarta dosis va a ser 30 días antes de la fecha del parto. La sífilis congénita, esto pues va a ser manejo hospitalario, o en el caso de las unidades de salud que cuenten con pediatría, ¿verdad? Va a ser manejo por el especialista. El herpes genital, ¿verdad? Siendo una primera vez del caso, no teniendo antecedentes de herpes genital, los vamos a tratar tanto a la embarazada y a toda la población con aciclovir. 400 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días. Aquí podemos ver el tipo de características de estas vesículas. Muchas veces es el aparecimiento de múltiples ampollitas que ellas, como dice el mismo usuario, ¿verdad? Es que se me reventaron, y esas pueden causar bastante ardor, o sea, un ardor intenso, pueden ser dolorosas y luego vuelven a unirse y van formando como una úlcera dolorosa. El chancro blando o chancroide. A diferencia pues de lo que es el chancro sifilítico, ¿verdad? Este va a causar, son dolorosas, son necróticas las lesiones, y se va a tratar con la ciprofloxacina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Como un medicamento alternativo podemos utilizar la claritromicina de 500 miligramos cada 12 horas por 7 o a 14 días. Y la ceftriaxona como dosis única, 1 gramo intramuscular. En el caso de las embarazadas, solo podemos utilizar la ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, dosis única, o la claritromicina de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. El manejo del granuloma inguinal tenemos que lo vamos a tratar con la doxiciclina, pero por 3 semanas, una cada 12 horas. Y como alternativo podemos utilizar el trimetoprim o la claritromicina. Y en el caso de las embarazadas, eso solo lo vamos a manejar con claritromicina de 500 miligramos 2 veces al día, por lo menos por 3 semanas completas. Aquí podemos ver ciertas lesiones, ¿verdad? O manifestaciones de los usuarios de ganglios inguinales inflamados, pueden ser dolorosos, pueden comenzar con unas pápulas rojas que posteriormente se ulceran y pueden presentar hasta tejido necrótico, ¿verdad? A diferencia de lo que es el chancro sifilítico, que son lesiones bastante limpias. El BPH, la presencia de verrugas genitales, ¿verdad? La cabeza, virus del papiloma humano. Lo podemos tratar a nivel local
por lo menos en las unidades de salud que cuentan con clínicas VISIT y clínicas amigables, pues se cuenta con la podofilina, el ácido tricloroacético y en algunas unidades se tienen también los electrocauterios. Para los adultos y adolescentes, población general, ¿verdad? Se va a tratar con la podofilina al 25%, que se van a estar haciendo aplicaciones 2 veces a la semana en las lesiones hasta desaparecer las lesiones. Es importante recomendar a los usuarios que posterior a la aplicación del tratamiento, como mínimo a las 3 horas, deben de realizarse un lavado del área donde se les aplicó el medicamento y, de ser posible, ¿verdad? Indicarle al usuario alguna crema cicatrizante, se puede utilizar la neomicina para que reduzca un poco el ardor o la molestia que a veces causa el medicamento. En el caso que a veces ya llevan varias semanas en tratamiento y las lesiones no han caído, no se han desaparecido por sí solas, se puede utilizar los electrocauterios para los establecimientos de salud que cuenten con ello o referencia a nivel hospitalario. Aquí sí es de tener en cuenta que la podofilina no la vamos a utilizar en la embarazada. Está totalmente contraindicada ya que es tóxica y es absorbible. Por lo que para la embarazada vamos a utilizar el ácido triclorocético al 80% y aquí las aplicaciones van a ser semanales hasta que desaparezcan las lesiones, ¿verdad? Entonces en las embarazadas no vamos a utilizar la podofilina. Aquí podemos ver ciertas lesiones, ¿verdad? A nivel de lo que es la boca. Aquí es necesario tener en cuenta el sitio de inoculación del virus, ¿verdad? Según la práctica sexual, podemos ver lesiones tanto en lo que son la boca, podemos ver lesiones anales, vulvares y en la zona del pene, ¿verdad? Entonces, todas estas dependiendo, ¿verdad? Y tener en cuenta también que muchas de estas lesiones, por lo menos a nivel del área genital, no solamente hay lesiones a nivel externo, ¿verdad? Que son las que, pues, al examen físico fácilmente las podemos ver. En muchas ocasiones también hay lesiones de condilomas intravaginal o también a nivel anal, ¿verdad? Pero internas. Aquí ya es necesario realizar exámenes ya más minuciosos para poder ver estas lesiones, ¿verdad? Y muchas veces ya no se pueden tratar a nivel local, sino que hay que referir a un segundo o tercer nivel de atención. Tenemos estas otras 2 patologías que se ven asociadas dentro de lo que son las ITS, quizás por la forma de cómo en algunas ocasiones se adquieren. Tenemos la pediculosis púbica, ¿verdad? Que el manejo va a ser con la permetrina al 1%, en donde se va a aplicar en lo que es la zona púbica unos 4 minutos, se deja, se lava por otros 4 minutos y se puede repetir este tratamiento cada semana. Estas hay que tener en cuenta que si hay más personas o dar tratamiento a la pareja o los que vivan con esta persona, porque es altamente transmisible por el contacto de lo que son las ropas de camas o la ropa de uso personal. Así también tenemos la escabiosis, ¿verdad? Que el manejo va a ser con la permetrina en noción al 5% y aquí la aplicación va a ser todo lo que es la piel desde el cuello hasta los pies. Se deja toda la noche, el día siguiente ya se baña como de costumbre y se puede repetir este tratamiento una vez a la semana. ¿Por qué se incluyen estas 2 enfermedades dentro de lo que son las ITS? Porque muchas veces se adquieren por el contacto sexual, ¿verdad? El momento del acto sexual, el roce de las ropas internas de lo que son los pacientes, así como también el contacto de piel a piel con la otra persona, con la pareja, y también la podemos adquirir en la ropa de cama, ¿verdad? La cama de la otra persona, por lo que es necesario tener en cuenta que hay que dar tratamiento profiláctico a la familia, así como también a la pareja. En todos estos casos es importante la prevención, ¿verdad? Realizar la buena consejería, la orientación, realizar todas aquellas pruebas que nos ayuden a confirmar los diagnósticos,
pruebas de VIH, la serología de sífilis y buscar otras ITS para el caso que aplique, ¿verdad? Como lo mencioné, pues en las clínicas Visit se ofertan un número de exámenes para muchas ITS. Hay que promover y proporcionar, educar el uso consistente y persistente del condón masculino, femenino y la manta de látex. Esto en todas las unidades de salud contamos, ¿verdad? Con lo que son modelos anatómicos en donde perfectamente nosotros podemos realizar lo que son las demostraciones del uso del condón masculino, ofertar un poco más el condón femenino y la manta de látex, así como también tener en cuenta la profilaxis contra la vacunación de la hepatitis B. En estos lineamientos también se incluye, ¿verdad?, lo que es el manejo de las hepatitis virales. Para lo que es el Ministerio de Salud, estas enfermedades, si bien es cierto, no son como muy frecuentemente diagnosticadas, por lo mismo que no se le realiza a todas las poblaciones las pruebas de las hepatitis, no hay como muchos casos, pero sin embargo en otros países el 60% al menos de los cánceres de hígado se deben a aquellas pruebas o tratamientos tanto de la hepatitis B o C que fueron bastante tardíos o que ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, este diagnóstico de las hepatitis está matando a la gente, ¿verdad? Por lo menos a nivel de las Américas, quizás mata más que lo que es el VIH, que lo que es la tuberculosis, entre otras enfermedades. Así, por ejemplo, tenemos que para la hepatitis B, ¿verdad? Allá por el 2016 se consideraba que el 3.9 millones de personas están crónicamente infectadas. A nivel de lo que son la región de las Américas, para el 2017 el 6.6%, el 6.6 millones de infectados en toda el mundo. A nivel de lo que es el virus de la hepatitis C, tenemos que el 7.2 millones de personas están infectadas de la hepatitis C en las Américas, principalmente en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay bastante, es alta la incidencia, ¿verdad? Y la prevalencia, por eso se incluye dentro de estos lineamientos. Para la definición del caso de lo que es la hepatitis B, tenemos, bueno, tanto quizás para una hepatitis B como para una hepatitis C, la definición de un caso sospechoso son similares. Realmente el que nos va a dar lo que es el diagnóstico va a ser la realización del examen y la confirmación de la presencia del antígeno, ya sea de la hepatitis B o de la hepatitis C. Pero podemos tener casos como de una hepatitis aguda, ¿verdad? Que va a ser aquella aparición de una enfermedad aguda que puede tener algunos signos o síntomas de infección como una fiebre, un malestar general, un cansancio, pueden manifestar daño hepático, puede ser también que llegue con anorexia, con náuseas, ictérico, ¿verdad? Y que cuando se le realicen los exámenes se vea que hay un aumento en la concentración de la ALT de más de 10 veces en el límite superior. La ALT, pues sabemos y conocemos que es una enzima que se encuentra a nivel del hígado, cuya función es convertir, ¿verdad? Lo que es las proteínas en lo que es energía, pero cuando hay un daño hepático, estas se liberan al torrente sanguíneo y ahí es donde vemos los niveles bastante altos. Eso nos está indicando que hay un daño a nivel del hígado. Igual la hepatitis B, ¿verdad? Va a ser aquella persona que obviamente no va a presentar ningún síntoma, generalmente son personas asintomáticas o que pueden tener o no alguna historia de alguna hepatitis aguda, puede o no haber alguna alteración en la función hepática, ¿verdad? Entonces, o que se le sospeche de alguna hepatopatía crónica o algún cáncer hepático. Pero de lo contrario son personas asintomáticas que muchas veces se les realizan exámenes por algún tamizaje. Ya el caso confirmado, como lo mencionaba, aquí va a ser realizar lo que son las pruebas donde se va a detectar el antígeno de hepatitis B positivo. Y eso pues nos va a confirmar lo que es el diagnóstico. Dentro de lo que es la hepatitis B aguda, ¿verdad? El manejo prácticamente es sintomático y una vigilancia. De un 95 a un 99% estos pacientes se recuperan completamente sin tratamiento.
En el caso del paciente pediátrico igual es un manejo sintomático. En el caso de la embarazada sí es una referencia a nivel de hospital, ¿verdad? La atención materna para que evalúen lo que es el tratamiento. Realmente nosotros a nivel local podemos llegar a hacer lo que es el diagnóstico, podemos confirmar lo que es el diagnóstico y tendríamos que dar una referencia hacia infectología, ¿verdad? Ya sea al segundo nivel de atención o al tercer nivel de atención para que ahí sea valorado el tratamiento, ya que sería con tratamiento antiviral. En el caso pues de que se trate de una hepatitis B aguda y severa, ahí sí tendría que ser la valoración del antirretroviral por el especialista, por los diferentes efectos secundarios que causan los medicamentos. Así pues, solo para manera de mención, ¿verdad? Eso sería el tratamiento recomendado, pero como les repito, el manejo va a ser a nivel hospitalario por el área de infectología. Es necesario monitorear a todo paciente con hepatitis B, ya sea que al paciente se le haya indicado un tratamiento o solamente se le estén dando los seguimientos. De acuerdo a los criterios de elegibilidad, aquellas personas en tratamientos es necesario evaluar la respuesta del tratamiento. Es necesario supervisar si realmente está cumpliendo lo que es el medicamento, porque muchas veces en los primeros, en el inicio de los tratamientos, tienden a presentar ciertos efectos secundarios y ellos lo suspenden solos y sin consultarlo y sin reportarlo. Es necesario supervisar también la toxicidad tanto renal y ósea, así como estar realizando periódicamente lo que son los exámenes, ¿verdad? Para estar viendo lo que es el estado virológico de estos pacientes. Son tratamientos individualizados, ¿verdad? Por eso el manejo va a ser a nivel hospitalario. Para el caso de la hepatitis C, tenemos igual, ¿verdad? Cuando vamos a sospechar, pueden haber signos o síntomas que nos orienten a fiebre, malestar, son similares a lo que es la hepatitis B aguda, ¿verdad? Igual siempre se aumenta lo que es la enzima de la ALT y lo que nos va a dar el diagnóstico va a ser la realización y la presencia del antígeno del virus de la hepatitis C positivo, ¿verdad? Igual vamos a tener la posibilidad de realizar lo que es la confirmación para poder enviar y que le evalúen el tratamiento. Ya para pensar en una hepatitis C crónica, es aquel paciente generalmente persona asintomática, ¿verdad? Que puede no tener alguna historia relacionada a lo que es sus funciones hepáticas. Aquel usuario que no elimine, ¿verdad? El virus dentro de los primeros 6 meses se define ya como un paciente crónico, ¿verdad? Estas personas también hay de tener en cuenta que son personas en riesgo de una infección. Los que han tenido una hepatitis C están en riesgo de padecer otras enfermedades, incluyendo la hepatitis B, como también el VIH. Por eso es la importancia de darle el tratamiento según las guías de tratamiento de la OMS, pues que recomiendan el monitoreo de estos grupos. Por eso son tratamientos individualizados. Bueno, gracias. Con eso, pues, damos por socializado realmente lo que son los lineamientos para el manejo de las ITS, ¿verdad? En las personas, en donde incluimos también el manejo de las hepatitis, tanto la B como la C, que son las prioritarias por una de las causas de adquisición que es sexual. No sé si abrimos espacio de preguntas, comentarios, sugerencias. Bien, esta es una temática de bastante interés, saber que contamos pues con estos, los lineamientos técnicos, ¿verdad? En cada uno de los establecimientos de salud los tenemos para poderlos consultar en cualquier momento y brindar la atención. Recordarles que esta ponencia, pues, el ministerio la va a subir, ser pendientes porque van a poder tener acceso a poderla revisar posteriormente. Así que agradezco a los que se pudieron conectar, ¿verdad? Y que haya sido de bastante importante el aprendizaje. Tengan todos muy buenas tardes.